Hola, 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 bienvenidos a tu canal favorito de Saint Seiya. En esta emisión de Guardianes del Cosmos, no es cierto, en esta emisión de La opinión del Mago Azul, vamos a platicar acerca de por qué muchos dicen que la saga de Poseidón no es tan exitosa y que fue más bien un fracaso. Vamos a platicar un poquito de ese aspecto, pero no sin antes poner nuestro nuevo intro de Guardianes del Cosmos. Ahora será el nuevo intro para este canal. Vamos a ponerlo. Me gusta el inicio. Guardianes. Guardianes. Creo que sí sería un buen intro, pero bueno, no va a ser el intro, nada más era para hacer una pequeña broma. Entonces, ¿por qué la saga de Poseidón se considera un fracaso? Es cierto que no es muy famosa. De hecho, pues cuando yo hago algunas encuestas, pues ya sea Poseidón o la saga de Poseidón, queda muy abajo con respecto a la saga de las 12 casas, con Asgard y también con la saga de Hades. Entonces creo que sí hay como cierta congruencia en que la saga de Poseidón no fue tan exitosa. No voy a hacer un análisis muy crítico como hacen algunos, encontrando muchas incongruencias, incoherencias. No lo hago porque desde el mismo sentido de que Saint Seiya es una caricatura o es ciencia ficción, pues podríamos encontrar infinidad de incongruencias. Desde que cómo puede haber alguien que tenga superpoderes y que pueda vestir una armadura. Desde ahí pues ya prácticamente es incongruente toda la historia porque es ciencia ficción. Por eso es que no voy a hacer un análisis crítico. Solamente haría un análisis crítico si la historia que se cuenta se contradice mucho o en varios aspectos. Ahí sí se podría generar como una crítica un poquito más a detalle. Ahora, ¿por qué creo que la historia de Poseidón no fue tan exitosa? Creo que la historia para algunos es corta, aunque a mí sí me gusta la saga de Poseidón. Por el momento no recuerdo en qué porcentaje me gusta, pero sí me gusta la saga de Poseidón. Aunque sí, aquí va un poquito más rápida la historia con respecto a la saga de Asgard, que un punto débil desde mi perspectiva en la saga de Asgard es que en algunos momentos se hace muy larga, igual que las 12 casas en algún momento se hace muy larga. Un punto a favor más o menos para la saga de Poseidón es que la saga es un poquito más corta y dinámica. Tal vez es lo que a algunos no les gustó mucho, que la saga de Poseidón fuese un poco más corta. A algunos les gusta eso, ya depende de ahora sí que los gustos de cada quien. Ahora, segundo punto, ¿por qué la saga de Poseidón ya no fue tan exitosa? Bueno, la saga de Poseidón se vuelve muy repetitiva. Ya la gente o el fandom había visto la saga de las 12 casas y la saga de Asgard, donde los caballeros de bronce tienen que ir venciendo a sus oponentes hasta llegar con el malvado y ganar. La misma fórmula ya había sido repetida varias veces, entonces para algunos la saga de Poseidón es lo mismo y empieza a perder interés en los fans. Aunque para mí en esos años cuando era joven o muy niño, a mí me gustó la saga de Poseidón sin problemas. Yo la vi con la misma expectación que las anteriores sagas. E incluso hay lapsos de la saga de Poseidón que me gustan más que la saga de Asgard y que la saga de Hades y que la saga de las 12 casas. Por ejemplo, una pelea que me gustó mucho y me sorprendió en su momento fue la de Sean contra Eo de Sila. Ver a Sean convertir su armadura en varias formas para contrarrestar las bestias de Sila, eso fue algo que me sorprendió mucho. Algo que también me sorprendió mucho fue la pelea entre Shiryu y Krishna de Chrysaor. Ahí ver la nueva técnica de Shiryu fue increíble.
Créanme que para mí, cuando vi la pelea entre Krishna y Shiryu, me gustó mucho, y sobre todo esa parte en la que Shiryu dice: "Poder Excalibur, acaba con él". Esa frase me gustó mucho, esa pelea me encantó demasiado cuando era niño. Y aquí otro punto por el cual creo que no funcionó tanto la saga de Poseidón es porque no desarrollaron tanto los personajes como lo hicieron en la saga de Asgard. En la saga de Asgard vimos cómo se desarrolló el personaje de Mime, de Fenrir, de Thor, de Siegfried, de Alberich y de Hagen, etc. Vimos un desarrollo de los personajes que aparte fue interesante y bien llevado. Entonces a muchos nos gustó esa parte. Y lógicamente ya para la saga de Poseidón, pues dejó como las expectativas muy altas, y también pues eso produjo que la saga de Poseidón no fuera tan atractiva para algunos de los fans, repito, porque a algunos nos gusta la saga de Poseidón porque nos regaló momentos increíbles. Te pondré un ejemplo de los momentos tan increíbles que me gustaron de la saga de Poseidón. Ya te platiqué de cuando Sean convierte su cadena en varias formas para detener las bestias de Scylla. Otra que me gustó mucho es cuando todos se juntan para enfrentar a Poseidón, y cuando la flecha de Sagitario se regresa hacia Seiya y todos se van poniendo como escudo. Shiryu, Shaina, etcétera, se van poniendo como escudo. Esa escena me gusta bastante, cuando Seiya por fin logra incrustarle la flecha de Poseidón en el casco de Poseidón, cuando llegan las armaduras de oro para proteger a Shiryu, a Yoga y a Seiya, cuando Seiya se vuelve un arma humana y destruye el soporte principal, cuando juntan sus ataques y derrumban a Poseidón, etc. Hay muchas cosas increíbles de la saga de Poseidón, incluso cuando el mismo canon de Géminis revela la verdad acerca de Poseidón. Hay muchas cosas increíbles en esta saga. También el brillo de la armadura de los caballeros de bronce. Pero lo que sí vi es que ya había como muchas incongruencias en la historia, y tal vez de ahí es que algunos canales critican mucho la incongruencia de la historia de la saga de Poseidón, que ya se vuelve incluso un poco cursi y va haciendo cada vez menos creíble la historia. También se critica mucho la historia repetitiva. Para algunos, ver nuevamente a un gemelo de Géminis, prácticamente el mismo Saga como villano, pues es cansado para algunos. Tal vez para los fans de Saga de Géminis es algo espectacular, porque van a decir: "Ay, Saga", pero para otros van a decir: "Ay, ya chole con Saga, ya me tiene harto Saga de Géminis con sus traumas". Entonces para algunos ya fue muy cansado ver nuevamente a Saga, en este caso a Canon, como villano, y querían como otro villano. Aparte porque Saga nunca fue como un villano tal, porque pues estaba poseído. Él era bondadoso en el fondo. Canon sí era un poquito más villano. Él sí en su momento fue un villano, que luego también pues se reivindicó. Pero tal vez queríamos ya otro personaje. Yo lo que siempre he dicho es que en Saint Seiya falta un verdadero villanazo. En este caso creo que Ker es la villanaza. Ker, de lo poco bueno que nos entregó Saint Seiya Origin, de lo poco bueno es que Ker se me hace un personaje muy interesante y que puede ser una gran villana en Saint Seiya. Esperemos que pronto tengamos más de Ker. Se me hace que ella puede tomar ese papel que ha faltado mucho en Saint Seiya, un verdadero villanazo, pero villanazo. Tal vez Lemur también podría ser un villano, pero al final de cuentas era un títere de Ker. Entonces yo creo que Ker podría llenar ese huequito que siempre me ha faltado en Saint Seiya, como en otras series. Por ejemplo, Naraku en Inuyasha, Orochimaru en Naruto, Musan Kibutsuji en Demon Slayers, y así varios en varios animes donde encontramos villanazos muy fuertes. Otro sería
Aizen en Bleach, etc. Entonces pues a muchos también ya les cansó la misma fórmula del gemelo Géminis como villano. Para algunos las marinas parecen algo débiles. Y sí, es verdad, algunas marinas parecen demasiado débiles, aunque Poseidón indica que son superiores a los caballeros dorados, realmente no demuestran esto. Por ejemplo, ¿quién no lo demuestra bien? Casa de Nómades se me hace súper débil, entonces como que también no fue un contrincante que al fandom le dijeran, wow, qué increíble contrincante. Al contrario, los caballeros de bronce lo controlaron muy fácilmente, aunque entendíamos que los caballeros de bronce habían mejorado sus habilidades y su armadura. Aún así creo que pudieron darle otro enfoque a ese caballero. A Bian el caballo marino, aunque sí puso resistencia, como iba más rápido la historia, pues prácticamente se notó como más débil. Y igual pasó con Neo de Sila y con Isaac de Kraken, hasta un poco con el mismo canon. Y así fue que los personajes no fueron tan interesantes, y sumado a lo anterior que no se desarrollaron tanto para saber su mitología, su trasfondo, su historia, que hiciera interesante para el fandom pues esa saga. Salvo Sorrento de Sirena, creo que él fue un poquito más desarrollado por la parte de la saga de Asgard, pero también no sabemos su origen, etc. Entonces esto es algo que pasó y que hizo que la historia de Poseidón, pues, o la saga de Poseidón, no fuera tan interesante. Sí se ve una debacle, creo que sí, afectó mucho que se usara la misma fórmula de los caballeros de bronce pasando por obstáculos, por casas, por pilares, por lo que tú me digas. Sí se vio como una debacle, como suele pasar en todas las sagas cuando repites mucho la misma fórmula. Incluso les contaba que Marvel se ha llegado a estancar un poco con eso. Después de Endgame, prácticamente Marvel ya no se ve tanto como se veía en su momento. Ya prácticamente llega a ser tedioso y aburrido, porque los espectadores prácticamente van a ver la misma fórmula, la misma historia. Ya no hay algo que los sorprenda. Pasará un poquito con Dragon Ball. Nada más el cambio de cabello, una nueva transformación, ahora color verde, ahora color azul, ahora rosa mexicano, azul rey, ahora azul con rojo y verde, ahora Freezer color negro, luego dorado, luego verde, luego azul. Entonces prácticamente la misma fórmula. Por mucho que seas fan de una serie, tarde o temprano va a empezar a cansar. Tienes que manejarlo muy bien para que llegue a sorprender nuevamente a los fans. Aún así, la historia de Poseidón, como dije, nos regaló momentos muy impresionantes que yo añoro y que sigo apreciando, como los que dije, y sobre todo el soundtrack de Poseidón Resurge. Hay algunos temas de la saga de Poseidón que son una joya, sobre todo el de Poseidón Resurge. Ese me encanta, ese es como para cuando logras algo, cuando cumples algún objetivo, es como para ir a sentarte, ver el sol, ver la naturaleza y poner esa canción o esa música, pues genial. Te da una tranquilidad, te da como una nueva esperanza, no sé, ese tema me agrada mucho, es increíble, se lo sugiero. Entonces creo que por eso es que la saga de Poseidón no fue tan exitosa, pero en lo personal sí me gusta, y apenas que hice mi top de generales marinos, pues volví a repetir algunos capítulos y me agradó mucho volver a recordar. Y bueno, otro aspecto por lo que tal vez les doy la razón de que no fue tan exitosa es que de todas las sagas es la saga que menos he repetido. He visto más veces la saga de las 12 casas, la saga de Hades y la saga de Asgard, e incluso Hades, Infierno y Elíseos las he visto más que la saga de Poseidón. Como que quedó en ese término medio, quedó en el limbo, pero yo creo que sí fue buena. Hay muchas cosas que me agradaron,
tal vez algunas incongruencias y tal vez que la historia fue muy repetitiva. Pero después de eso, a mí me agrada mucho la saga de Poseidón. Las armaduras de los marinos también me gustan. Tienen como una parte diferente. En la parte colección me agrada mucho cómo se ven las figuritas. Y bueno, hasta aquí fue mi análisis de por qué la saga de Poseidón tal vez no fue tan exitosa. Nos vemos en otro capítulo de Guardianes del Cosmos con nuestro nuevo opening. Guardians. Bueno, no es cierto. Nos vemos en otro capítulo. Nos vemos. Hasta luego. Por cierto, los temas que les decía se llama Legend of Poseidon y Undersea Temple. Ahora sí, hasta luego.